Fundamento 14, el fin de todo y la eterna retribución. Pasamos a la parte 3, donde hablamos de el antimesías. Se manifestará, dice aquel inicuo. En el antiguo pacto hay prototipos del antimashiach o anticristo. Anti quiere decir contra. Gog de Magog, Ezequiel 38 y 39, se levanta contra Elohim, su Mesías, en el pensamiento posterior y contra su pueblo, y es destruido por el Todopoderoso. El rey sirio Antíoco IV Epífanes, que quiso erradicar la fe judía, profanó el templo al levantar un altar a Zeus y sacrificar un cerdo sobre el altar en el año 168 antes de Moshiach. Parece que esta sería la abominación desoladora de Daniel 9:27, 11:31 y 12:11. Pero ello no trajo la edad de oro de la era mesiánica, por lo cual la profecía aún no se ha cumplido totalmente. También se habla del general romano Pompeyo, que derrotó a Jerusalén en el año 63 antes del Mashiach, hizo pensar que en él continuaba dicha profecía. Muchos pensaron también que el emperador Gallo, Calígula, estaba cumpliendo la profecía cuando en el año 40 del Mesías ordenó que su imagen se instalara en el templo de Jerusalén, como dice Flavio Josefo, en Antigüedades Judías 19:11, pero murió antes de eso. El templo fue destruido y profanado por otro general romano, Tito, en el año 70 después del Mesías. En Marcos 13:14 se predice esto diciendo que sería la abominación desoladora. Puede ver usted también Flavio Josefo en el libro 10 y también parte 11 y parágrafo 7. En general, para los judíos del tiempo de Yeshua HaMashiach, los opresores romanos eran considerados como el epítome de la maldad y del anti-Mashiach. Por ejemplo, Nerón. Por tanto, era latente la idea de personajes siniestros que se oponían al Eterno y a su pueblo cuando se escribió el Pacto Renovado. ¿Qué nos dice el nuevo pacto, Pacto Renovado? El término anti-Mashiach solo está 5 veces en las cartas, especialmente de Yohanan. En primera de Yohanan, Juan 2:18, y también el verso 22, y en el capítulo 4:3, y en segunda de Yohanan, verso 7, porque tiene un capítulo nomás. Pero el concepto de esto se halla también en otras partes del Pacto Renovado, en singular y en plural, en sentido que hay anti-Mashiach que se oponen a Elohim y a su pueblo en este tiempo. Pero hay un anti-Mashiach que emerge al fin de la era. Antes que el Mashiach venga, habrá una apostasía y una rebelión. El apóstol Pablo dice que no vendrá el Mesías sin que se manifieste el hombre de pecado y venga la apostasía, recuerden ustedes. Entonces se revelará el hombre de pecado, cuando haya la apostasía. Segunda Tesalonicenses 2:3. Pero también dice que ya estaba trabajando en el verso 7. Muchos de los males de la sociedad se culpan a la economía, a las estructuras políticas, a la herencia, al medio ambiente, que sí tienen parte de culpa, pero no vemos que detrás de todo, ¿qué está? Está trabajando un poder demoníaco. También el Sheliach Yohanan, el apóstol Juan, dice que ya comenzó la última hora y que el espíritu del antimashiach ya estaba trabajando. Primera Yohanan, Juan 4:3. En Revelación o Apocalipsis
este personaje se presenta como la bestia, aunque son 2 o 3 o hasta 4, ¿verdad? Una que emerge del mar y otra que sale de la tierra, Apocalipsis 13. Y ambas reciben su poder del dragón, que es la otra bestia, ¿verdad? En parte la primera bestia, simbolizada por Yohanan el Sheliach, es el emperador romano con todo su poder y los nombres blasfemos que ostentaban y su tendencia a divinizarse. La segunda bestia, aparentemente que hace milagros y engaña e impone la adoración de la primera bestia, aparentando ser un cordero, es un falso Mesías. Al final ambos son echados en el lago de fuego. Shaul Pablo dice que antes de la venida de Mashiach se manifestará el hombre de perdición, el hijo de perdición. Este campeón del mal, que no se puede simplemente identificar con los muchos prototipos y precursores del anti-Mashiach, de 2 Tesalonicenses 2, 1 al 12. Se sentará, dice, en el templo del Eterno. ¿Cuál es ese templo? Es otra pregunta. Y se proclamará Elohim, Dios. Verso 4. ¿Será que va a ser su obra destructora en la congregación del Mesías? ¿O está hablando literalmente de un templo de material? Pero su manifestación está siendo detenida, ¿Por qué no se manifiesta? Según los versos 6 y 7. ¿Qué lo detiene? Muchas opiniones se han dado. Decían unos, en aquel tiempo lo detenía la justicia y la pax romana. Otros decían la predicación de la buena nueva, según Kuhlman, otro teólogo de estos tiempos pasados. Y también decían lo detenía Shaul Pablo y su predicación, dijo Moore. El espíritu de santidad lo detiene, dicen algunos, o algún poder angelical. Yo puedo ver que es algo diferente. Elohim mismo, dice Latz. Aunque Ruach HaKodesh y Elohim no serían factibles porque al final este poder es retirado, verso 7, por ejemplo. Entonces, en todo caso, Elohim está restringiendo el poder del mal hasta el tiempo del fin. Yo puedo demostrar que lo que lo detiene es Mijael, el arcángel que está por el pueblo de Israel. Eso es un tema que hay que analizarlo más con calma y la respuesta está mucho más clara uniendo los textos del pacto renovado con, sobre todo, el libro de Daniel, los últimos capítulos. La identificación del antimasías a lo largo de la historia. ¿Hay alguien que realmente es o fue? Si fue, pues no sería, ¿no? Es una equivocación que se ha dado siempre a lo largo de la historia al identificarlo con el Imperio Romano antes y sus generales, algunos nefastos. El Papa, dijeron John Wycliffe, y otros hasta el día de hoy, los reformadores, dijeron el papado. El patriarca de la Iglesia Oriental, dijo el Papa Gregorio I, ese es el anticristo, el antimesías. Las iglesias protestantes son el anticristo, dijeron los anabaptistas. La sociedad del siglo XVIII, dijo Jung, el gran psicólogo, y Stilling también dijeron. Desde el 533 hasta el 1793, cuando el emperador dio al obispo de Roma autoridad sobre toda la iglesia hasta la Revolución Francesa, la bestia estuvo trabajando, dice Edward Irving, que fue uno de los autores del rapto secreto, pues no tanto un autor, sino que siguió la teoría de aquel sacerdote jesuita católico, pero promovió lo de las dispensaciones, junto con John Darby. Y bueno, John Kennedy, dicen los protestantes, dijeron aquellos en los tiempos. Muchos nombres como Hitler, dijeron unos, Stalin, Einstein, es el anticristo o el falso profeta.
Mussolini, dijeron otros. ¿Ah? Entonces, hermanos, otros también dijeron Henry Kissinger, Moshe Dayan, Gorbachev. Hasta dijeron, no, ese que tiene acá, eso significa que es la señal de la bestia. Ya. Y siguen, etcétera, y etcétera. No estamos llamados a buscar al anticristo, al antimesías, sino a buscar al Mesías, hermanos. No tenemos que buscar la aparición del antimashiach. Eso es muy importante. Hay unos que están pendientes a ver qué viene, qué no viene, qué va a suceder, qué no va a suceder. No. Nosotros estemos haciendo el trabajo que el Señor nos ha mandado a hacer. La congregación del Eterno necesita estar preparada en todo tiempo para sufrir persecución. La doctrina del antimashiach es un recordatorio para tomar en serio el poder del pecado y de Satán en la historia humana. Sin la armadura de Elohim, que está diciendo Sheliach Shaul Pablo en Efesios 6, 10 al 12, aún los creyentes serán engañados y vencidos. Porque dice, tratando de engañar aún a los escogidos, dijo el Mesías. Hoy vemos manifestaciones horribles de lo demoníaco, invasión de lo oculto, sectas falsas, crímenes horribles, crueldad, hedonismo desenfrenado, etc. Pero tenemos la seguridad de que el que está en nosotros, el Mashiach por su espíritu, es mayor que el que está en el mundo, como dice en 1 de Yohanan, Juan 4:4. Por eso seguimos proclamando las buenas nuevas, la Besorá, levantando a los caídos, liberando a los cautivos, y dice, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el soberano, el Señor, matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, dice. Segunda Tesalonicenses 2:8. Ahora nos dice también, he aquí que vienen las nubes. A ver, veamos esta parte más. Cuando venga Yeshua el Mesías, completará el plan que Elohim tenía a través de las edades. Estamos hablando ahora de la venida del Mesías. Los términos usados para la venida del Mesías son el día. Mateo 7:22, 1 Tesalonicenses 5:4, 1 Corintios 3:12. Pero no se puede entender esto si no conocemos el estudio de las fiestas desde la fe judía, desde la perspectiva israelita mesiánica. Por eso se han equivocado cristianos protestantes toda la vida al poner fechas. Por eso, porque no consultan al judío, más bien lo odian, lo rechazan. Son antisemitas, muchos de los cristianos han sido sobre todo antiprotestantes. Entonces, y ahora siguen diciendo no estamos bajo la ley y demás cosas, solo la gracia y tantas cosas. No entienden qué es la gracia, no entienden qué es la fe, no entienden qué es la Torá, la ley. No entienden. Por más que hayan estudiado años y años en seminarios, no entienden. Se los digo yo, conozco bien todas esas cosas. ¿Ya? Entonces, el día, ¿qué significa el día? Por eso la fiesta de Yom Teruah viene pronto, el día del tocar de cuernos. ¿Y por qué dice a la final trompeta, las 7 trompetas? No entienden, porque no conocen eso. ¿Ya? Porque dice Yom Kippur, el día de expiación. No entienden. Entonces, hermanos amados, hay cantidad de términos que tienen su trasfondo en el antiguo pacto. Por ejemplo, en Malaquías 3:17 se habla también del gran día. En Judas 6, Apocalipsis 6:17 ya nos habla, el día del Señor, del soberano, de Adonai en este caso. Primera Tesalonicenses 5:2, segunda 5:2, segunda Tesalonicenses también 2:2, Primera Corintios 1:8 y 5:5. El día de Dios, dicen también de Elohim. Segunda de Pedro 3:12. Apocalipsis 16:14. La venida también se habla. En Mateo 24:30. Marcos 13:26. Estamos diciendo algunos textos nomás. La parusía es el término técnico griego
para describir la venida de un emperador a un lugar o un dignatario para una visita oficial. Se celebraba con gran pompa y ceremonia, barriendo las ciudades y reparando los caminos, acuñando monedas en su efigie. Entonces, así en esos términos se habla de la venida del Mesías, la parusía, la manifestación. Primera Tesalonicenses 2, 19 al 20, por ejemplo. También se habla de la epifanía, de Epifanos, aparición o manifestación de la divinidad. Primera Timoteo 6, 14, Segunda Timoteo 4, 1, 8, Tito 2, 11 al 13. También se habla de apocaliptus, revelación o apocalipsis. Está muy relacionada esta palabra con epifanía. 1 Corintios 1:7, 2 Tesalonicenses 1:7, 1 de Pedro 1:7 al 13. ¿Cómo se describe la venida del Mesías? Yeshua, el Mesías, dice que vendrá en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Es decir, tal como el Padre se manifestaba en la Shekinah, en el desierto, Marcos 8:38 y también el capítulo 13 en general, Mateo 24, Lucas 21, vendrá en las nubes con gran poder y gloria, gran poder y gloria, Marcos 13:26, y mandará a sus ángeles para juntar a sus escogidos de todos los puntos cardinales. La nube es símbolo de la revelación del Eterno que encubre su majestad y poder divinos. Ezequiel, por ejemplo, 33, Joel 2:2 en una de las versiones y en otras 3:1. Apocalipsis 1:7. Será un evento triunfante, glorioso y público como el relámpago. Mateo 24:27. Para el apóstol Shaul Pablo, Adonai mismo dice, el Eterno, con voz de mando, con voz de arcángel, con shofar de Elohim, el cuerno, descenderá del cielo. Primera Tesalonicenses 4:16. Y todos los creyentes vivos y muertos seremos, dice, arrebatados para ir al encuentro del Mashiach y recibiremos al soberano en el aire. Lo recibiremos para hacerlo aterrizar en la tierra, en el monte de los olivos que está al oriente de Jerusalén, como dice Zacarías 14. Su venida trae salvación a los justos y juicio a los incrédulos, cuando se manifieste el soberano Yeshua desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego. Segunda Tesalonicenses 1, 7 al 8. Entonces los santos recibirán descanso. Según Yohanan Juan, los santos llegan a casa en gloria, Apocalipsis 7, y son invitados a asistir a la cena de bodas del Cordero, como dice en 19:7. Los cielos son abiertos y aparece un jinete sobre un caballo blanco, seguido por el ejército celestial, 19:11 de Apocalipsis, que es el Rey de Reyes y Soberano de Soberanos. Y los santos vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, también en caballos blancos. La bestia y su falso profeta son aprehendidos, agarrados y echados al lago de fuego. Los enemigos del Mesías son destruidos y Satán es atado por 1000 años. Un ángel baja con una cadena poderosa. Se habla del regreso de su majestad. Yeshua el Mesías, hermanos, el regreso de él, eso es el corazón y tema fundamental de la esperanza mesiánica y escatológica. Muchos sabemos y entendemos, pero mucho de lo que anticipamos e interpretamos probablemente será muy diferente a lo que nos imaginamos. Pero una cosa es segura, lo veremos tal como Él es. 1 Corintios 13:12. Ya no como en un espejo, sino cara a cara. Así será, hermanos. Bueno, después veremos, hermanos, este cuerpo, esto corruptible. ¿Qué sucederá con el cuerpo, hermanos, de los muertos y de los vivos cuando venga el Mesías? Shalom a todos, denle like, compartan, suscríbase, recomiende.
Quien estuvo con ustedes, Shelias Yehoshua Ben Sadot, de las Congregaciones Israelitas Mesiánicas en Santa Cruz, Bolivia. Amén.